Buenos días, vamos a empezar las sesiones de este miércoles, titulada Laboratorios de Colón y a cargo de Elizabeth Carreño, presidente de cuarto año de Cirugía General de Digestivo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, hoy os traigo una pequeña sesión sobre la carcinomatosis peritoneal en el cáncer de colon para hacer un poco una revisión y una introducción sobre esta enfermedad y más concretamente qué resultados tiene en el cáncer colorectal, que como cirujano general, pues bueno, es la parte que más nos toca y además en este centro pues también se hace este tipo de procedimientos, así que para que conozcáis un poco pues qué tipos de tratamientos hay, estudios, resultados y alguna cosa polémica que también ha surgido últimamente. A modo un poco de contexto, bueno, como generalidades, la carcinomatosis peritoneal fue descrita por primera vez por el personaje que tenéis aquí a la izquierda, que es Sampson, en 1931. Es un ginecólogo, es el primero que describe esa diseminación peritoneal y esa capacidad de tumores abdominopélvicos para hacer implantes en el peritoneo o en sus órganos. Luego el personaje que tenéis aquí a la derecha, que es Paul Sugar Baker, este es el padre actual de la carcinomatosis peritoneal, es el cirujano que cambió el paradigma. La carcinomatosis peritoneal, previamente considerada un estadio incurable e intratable de tumores abdominopélvicos, para el cual el único tratamiento que se ofertaba era un tratamiento paliativo, pues con sus investigaciones y ensayos clínicos en 1932, a través de un tratamiento multimodal con quimioterapia neoadyuvante, cirugía reductora y HIPEC, pues se empieza a postular como que este tipo de enfermedades tienen un tratamiento potencialmente curativo y pasa de ser una enfermedad intratable a una enfermedad curable, ¿vale? En ausencia de este tratamiento, pues lógicamente, como es una enfermedad tumoral y oncológica, pues se evolucionan los pacientes hacia la caquexia, la desnutrición, la ascitis, la obstrucción intestinal por implantes peritoneales o la combinación de todas ellas, ¿vale? Así un poco a modo de resumen la definición, pues podríamos decir que es la diseminación metastásica de células cancerosas en el peritoneo y en sus órganos, fundamentalmente a través de orígenes de tumores abdominopélvicos, lógicamente, ¿no? Los más importantes por incidencia pues son el ovario y el cáncer colorectal, aunque también hay tumores luego primarios del peritoneo que pueden producirlo, o también pues tumores de páncreas, vía biliar, estómago y otros orígenes. En cuanto a la fisiología de la diseminación, fundamentalmente hay dos vías, aunque hay más descritas, pero las dos teorías e hipótesis más estandarizadas son estas dos vías, que es la vía transmesotelial y la translinfática. En la vía transmesotelial lo que pasa es que la célula se adhiere a través de CD44 integrinas, que son moléculas de superficie, a la superficie del peritoneo o del mesotelio, se integran dentro del mesotelio y ahí empiezan a producir factores de crecimiento vascular, generando una angiogénesis que crea el ambiente perfecto para que ese implante germine y se acabe produciendo el implante peritoneal. La otra vía más frecuente es la vía translinfática, que esto se da en zonas un poco más concretas, como puede ser en la cúpula diafragmática, sobre todo en el lado derecho, y en el omento, que a través de los estomata, que son pequeños canalículos con los que se comunica con la vía linfática, pues a través de esos canalículos la célula penetra y asienta en ese lecho. En cuanto a la implantación y en la zona en la que lo pueden hacer, pues también depende un poco del tipo de tumor del que estemos hablando. En tumores que son de bajo grado, son células tumorales que no tienen esa capacidad de adhesión a otros tejidos y entonces pues simplemente van circulando tras haberse descamado del tumor primario por el líquido peritoneal en el sentido de la circulación que tiene que es de la pelvis hacia el hipocondrio derecho sobre todo, en sentido horario, siendo reabsorbido en el peritoneo diafragmático derecho, y van a simplemente asentar en aquellas zonas que por gravedad son más declives, ¿no? Pues sobre todo en la pelvis, en el Douglas, en la raíz del meso, en la gotera paretocólica derecha o en el esprecio subfrénico derecho, ¿vale? Esto es lo que se conoce como un patrón de redistribución completa, que aquí en la imagen, en las tres imágenes de abajo, pues sería el patrón del medio. Luego, cuando son tumores ya de mayor grado, sí que tienen esa capacidad de invasión pues, por contigüidad o directa y tienen un patrón de diseminación o de establecer carcinomatosis un poco más errático. No sigue tanto las líneas de la corriente del líquido peritoneal. Un poco en cuanto al origen, pues bueno, en cuanto a la tendencia que tienen tumores intraabdominales de hacer carcinomatosis, los que más tendencia tienen a hacerlo son las ováricas, entre el 70 y el 75%, que esto casi siempre es por descamación directa. Luego irán las colorectales, que es entre un 20 y un 25%, por expresión de moléculas como caderina o por el propio trauma quirúrgico, porque como veremos luego posteriormente, muchos de estos pacientes han sido operados previamente con una intención curativa de cáncer colorectal. También neoplasias gástricas o tumores apendiculares como el osteomixoma, que en este caso lo hacen sobre todo a través de la mucina, o otros tumores primarios peritoneales. En cuanto a los factores pronósticos de estos pacientes,
como para cualquier tipo de patología, sobre todo oncológica, pues el origen del tumor primario va a determinar el pronóstico. Hay tumores con distinto pronóstico, unos que son más y otros menos agresivos. Las comorbilidades del paciente y su estado basal también son fundamentales, como es lógico. Y luego los temas que nos interesan aquí en esta charla, que son el PCI y la cirugía citorreductora, ¿vale? La capacidad de hacer una cirugía y una resección completa de todos los implantes. El PCI, también, que es el índice de carcinomatosis peritoneal, también llamado índice de Sugar-Baker, porque lo describió Paul Sugar-Baker, el que os he dicho antes, pues bueno, al final establece una división del abdomen en 9 regiones, más otras 4, que es en función de qué tramo de intestino delgado está afecto. En función de esto, pues en total son 13 regiones, da una puntuación en función del número de implantes y del tamaño de los mismos. Esta puntuación va del 1 al 39 y a mayor puntuación, pues traduce una mayor carga tumoral y, por lo tanto, más probabilidades de no hacer una resección completa y más probabilidades de que el paciente tenga un pronóstico peor. Este PCI o el índice de carcinomatosis habitualmente se puede describir tanto por radiología como por cirugía. El problema, como veremos luego posteriormente, es que los radiólogos con los implantes que hay peritoneales menores a medio centímetro, pues lógicamente son estudios que tienen poca sensibilidad y que no son del todo certeros. Entonces, habitualmente se establece la regla del por 2, que es que el PCI que te calcula un radiólogo, pues el PCI real del paciente suele ser en torno al doble. Y como veremos luego, es muy importante a nivel pronóstico porque PCIs por encima de 20 prácticamente se asocian a supervivencias a los 5 años del 0% y PCIs ya por encima de 15 también asocia a peores datos pronósticos. Otra escala que tenemos es el PSDSS, que es una escala que integra el PCI junto con la clínica del paciente. Es una escala que está menos estandarizada y se usa menos que el índice de carcinomatosis peritoneal, que es el que más está extendido. Pero bueno, también establece cuatro estadios, también tiene un valor pronóstico. Como veis, a partir del cuarto, pues bueno, la supervivencia a los 2 años es del 0% y la supervivencia media es de 7 meses. Es un pronóstico muy pobre, ¿no? En cuanto a la otra parte importante pronóstica, la cirugía citorreductora, pues bueno, esto es el CC-score, se llama, que lo describió en el Washington Cancer Institute, que bueno, básicamente lo que dice es que tienes que ser capaz de hacer una citorreducción completa y que cuanta más enfermedad macroscópica dejes, pues lógicamente el paciente tiene peor pronóstico. Siempre hay que buscar como objetivo una cirugía citorreductora completa o como mínimo un nivel 1, que es dejar menos de 2,5 milímetros, ¿vale? Aunque hay tumores que tienen más tendencia y otros menos a producir carcinomatosis peritoneal, al final, pues por números absolutos, los que más frecuentemente lo hacen porque tiene más incidencia suelen ser los adenocarcinomas de colon, ¿vale? Por ejemplo, aquí os traigo una serie del Hospital Clínico Universitario de Valencia entre el 97 y el 2016, que de los 508 procedimientos, pues bueno, 239 son de adenocarcinoma de colon. Por lo tanto, parece que el colon es el más importante en este aspecto. Un poco así a rasgos generales sobre porcentajes y un poco datos del cáncer colorectal que produce carcinomatosis, pues bueno, que en torno a la mitad o un poco menos de los pacientes que se operan con tratamiento curativo de cáncer de colon puede desarrollar carcinomatosis peritoneal, que esto ocurre en total entre un 8 y un 20%, aunque luego en series posteriores y revisiones sistemáticas, como por ejemplo esta de aquí, que incluye a 2.756 pacientes, se ha visto que son porcentajes más pequeños, ellos lo dan entre un 10 y un 15, concretamente un 13%, ¿vale? Y que de ese 13%, la inmensa minoría son los que son enfermedades únicamente limitadas al peritoneo, en torno a un 10%, ¿vale? Las tasas globales de supervivencia descritas para la cirugía citorreductora y el HIPEC en la carcinomatosis, pues está en torno a los 32 meses de supervivencia y una supervivencia de los 5 años del 30% aproximadamente, aunque esto, pues en centros que tienen mucho volumen, mucha experiencia y que tienen los procedimientos más estandarizados, pues puede ascender hasta los 40 meses, ¿vale? Luego, en los casos más idóneos, en los que es una enfermedad, una carcinomatosis peritoneal con un PCI muy bajo, que son tumores muy quimiosensibles, que el paciente tiene muy buena situación basal y que se hace una cirugía citorreductora completa, pues bueno, se ha visto que existen series en las que hasta 51% de esos pacientes presentan una supervivencia a los 5 años, ¿vale? En cuanto al diagnóstico, bueno, pues como cualquier enfermedad oncológica, una importante exploración física, anamnesis, una analítica completa, también importantes los marcadores tumorales, que aunque no son factores diagnósticos, pues sí que luego nos sirven para hacer un seguimiento del paciente. Y es importante porque, como veremos posteriormente, uno de los criterios de exclusión para estos pacientes es que tengan enfermedad extraperitoneal, ¿vale? Entonces, pues hay que hacer un estudio de extensión a través de un TAC y un PET-TAC, ¿vale? Como he dicho antes, pues el escáner tiene baja sensibilidad, sobre todo para las lesiones que son menores de medio centímetro, y entonces, pues para intentar solventarlo, los radiólogos han creado el acrónimo PAUSE, que es un poco una lectura sistemática de los escáneres en los que, bueno, sobre todo prestan especial atención a algunas zonas que tienen dos implicaciones. Una, que es las zonas, como os he dicho, de los tumores de bajo grado, que por gravedad y por la circulación del líquido peritoneal
tienen más probabilidades de desarrollar implantes en esa zona, como puede ser el fondo de saco de Douglas, la raíz del meso o el hipocondrio derecho, y luego también zonas en las que si se ve que hay implantes se ha asociado con menores tasas de resecciones completas, ¿vale? En esta tabla que tenéis aquí, pues bueno, en rojo son los que son imprescindibles de evaluar y en amarillo las que digo que si se aparece afectación en estas zonas, pues que el paciente tiene menos tasa de éxito quirúrgica en cuanto a la resección, en cuanto a la cirugía citorreductora, ¿vale? En caso del tumor de colon, del cáncer de colon, pues lógicamente la endoscopia es un estudio obligado. Y entonces, estos pacientes, ¿a quiénes se van a seleccionar? Pues esto depende mucho de la experiencia de los grupos, de los hospitales y del volumen que tienen. Habitualmente, como contraindicaciones absolutas, pues un ECOG por encima de 2 o una mala situación basal del paciente, infecciones activas, quimioresistencias, pacientes que tienen baja herencia del tratamiento o pacientes que tienen otro tumor sincrónico. En el caso del cáncer colorectal, las metástasis hepáticas, si son oligometastásicas y es una enfermedad muy localizada, no es un criterio de exclusión. Y luego, contraindicaciones relativas, pues edades muy extremas. Ahí he puesto PCI de 20, pero realmente la relativa es un PCI más bajo. Como he dicho ya, un PCI de 20, y enseñaré luego en algunos estudios, se asocia a una supervivencia prácticamente nula a los 5 años. En cambio, ya a partir de un PCI de 15 es cuando la gente, o de 16, 17, es cuando en la mayoría de los centros se empiezan a plantear sobre el beneficio de este tratamiento. Entonces, habría que bajar un poco más ese PCI. Y a estos pacientes que ya hemos seleccionado, ¿qué tratamiento le vamos a hacer? Pues cirugía citorreductora y HIPEC, como he dicho, ¿no? Como hemos dicho antes, esto se hace con una intención curativa. Fundamentalmente habrá que determinar si el paciente suscita de un tratamiento curativo y resecar todo el implante tumoral macroscópico, el objetivo de la cirugía citorreductora 0, resección completa, y luego se da una quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, que esto tiene como objetivo pues eliminar todos esos residuos microscópicos tumorales que se da por hecho que hay. Si tú estás explorando la cabeza abdominal y ves que hay implantes peritoneales macroscópicos, pues lógicamente va a haber enfermedad microscópica que al ojo del cirujano se escapa. Pues para eso se da la quimioterapia hipertérmica, ¿vale? Como he dicho antes, pues muy importante la selección adecuada de los pacientes y la mortalidad de estos procedimientos a lo largo de los últimos años ha descendido mucho. Actualmente está entre un 3 y un 8%, lo más habitual es encontrar si es con un 5%, y la morbilidad pues actualmente es similar a de otros procedimientos abdominales mayores, como cirugías de páncreas, hígado o de esófago, ¿vale? A grandes rasgos, la cirugía citorreductora, pues bueno, como pequeños detalles, hay que colocar al paciente con piernas y brazos abiertos, poner un rodillo subescapular para tener mejor exposición del hiato y de las cúpulas diafragmáticas fundamentalmente. Si haces un abordaje abierto, que es en la inmensísima mayoría de los casos, se hace una laparotomía amplia, sifopúbica, y como he dicho antes, debido a que el diagnóstico radiológico está infraestimado está muy infraestimado, en torno a un 20% de estos pacientes, cuando en el momento de la cirugía les haces la laparotomía, te encuentras que tienen enfermedad irresecable, ¿vale? Si son pacientes que se han operado antes de una neoplasia colorectal, pues habrá que hacer una desolisis completa para exponer bien todo el paquete intestinal y poder calcular un PCI de una manera exhaustiva, y luego pues estimar la calidad de vida postoperatoria que le vas a dejar al paciente. Entonces, no puedes ponerte a resecar segmentos intestinales y dejar al paciente pues un intestino corto o demás. Todo eso hay que hablarlo durante el momento de la cirugía, ¿vale? A nivel de intestino delgado, como he dicho, pues bueno, son pacientes que casi seguro se van a llevar resecciones intestinales. Como mínimo se suele decir que hay que dejar unos 2 metros de intestino delgado, aunque esto hay tumores como por ejemplo el pseudomixoma peritoneal, que como casi siempre se van a llevar una resección de colon, hay que intentar ser un poco más conservadores y dejar por lo menos la mitad de intestino delgado. En cuanto a las anastomosis, que es la unión entre los cabos del intestino, da igual hacerlas de una manera semimecánica, que es con unas endograpadoras mecánicas o manuales, dando todas las capas con puntos manuales, y la anastomosis, pues antes o después del HIPEC tampoco ha visto que haya muchas diferencias, ¿vale? Depende un poco de la experiencia del cirujano y del gusto personal. En cuanto al estómago, siempre hay que intentar preservar el hemiestómago superior. Hacer una gastrectomía total es algo anecdótico. Y bueno, pues como pongo ahí también en el caso del pseudomixoma peritoneal, pues bueno, hay que saber que normalmente se suelen llevar resecciones más amplias y en estos casos pues preservar la arteria de la vena gástrica izquierda, que muchas veces están incluidas en el propio tumor y supone una disección más difícil, es prioritario, ¿vale? Del trígono vesical de las cúpulas diafragmáticas, pues el trígono vesical normalmente se hace una resección de los implantes y no se suele hacer una cistectomía porque asocia mucha morbilidad al paciente. A veces se hace una técnica que se llama el stripping, y de las cúpulas diafragmáticas pues hay que visualizar, palpar bien todas las cúpulas. En función de la invasión o del espesor del implante, pues se puede hacer desde una resección únicamente peritoneal que incluya ese implante hasta una resección en bloque de todo el espesor del diafragma, llegando incluso hasta la pleura, ¿vale? Del epíplomo del aumento, pues bueno, normalmente se hace de manera sistemática una aumentectomía total, ¿vale? Hay que saber que si está infiltrado y se ve macroscópicamente durante la cirugía, debería ser lo primero que se hace, y hay que incluir hasta la curvatura mayor gástrica, incluyendo los
los vasos, ¿vale? Del hipocondrio izquierdo es muy importante exponerlo de una manera adecuada, para ello pues tienes que liberar el bazo, descender el ángulo esplénico y si hay afectación del parénquima esplénico o del hilio esplénico, pues habrá que hacer una resección esplénica, para lo cual el paciente antes tendrá que haberse dado profilaxis de encapsulados, ¿vale? Por la inmunodepresión que eso luego produce posteriormente. Y en el hipocondrio derecho, pues hay que desinsertar los ligamentos hepáticos, valorar bien toda la zona hepática y de manera rutinaria habitualmente se hace una exéresis del ligamento redondo y falciforme. En la pelvis, bueno, son frecuentes las peritonectomías pélvicas por afectaciones extensas. Hay casos seleccionados en los que si solo está afectado el saco de Dula se puede hacer una dulasectomía selectiva, pero son pocos. La esterectomía no se recomienda de manera rutinaria, a no ser que haya invasión. Sí, en cambio, la anexectomía, que es normalmente casi siempre hay enfermedad microscópica y está indicado quitarlos de rutina. Y bueno, pues en caso de invasiones pélvicas masivas se pueden hacer otras cirugías, pero que ya asocian mucha mortalidad al paciente, que son cirugías bastante más complejas. Básicamente, aunque hay varios tipos, porque luego hay tipos mixtos y también se puede hacer por la laparoscopia, tenemos técnicas abiertas, que es la que se conoce como coliseo, y técnica cerrada. Cada una tiene sus pros y sus contras. La que está mucho más extendida y se hace de manera mucho más habitual y es mucho más reproducible es la técnica abierta, que es la que hacemos aquí en este centro también, ¿vale? Como pegas, pues uno, se ha visto que tiene menor presión intraabdominal el paciente y se ha asociado el aumento de la presión intraabdominal a una mayor capacidad de penetración de la quimioterapia. Y la segunda es que tiene más disipación térmica. Pues como al paciente le dejas con el abdomen abierto, el calor de la hipertermia se disipa de una forma más rápida y eso exige un circuito de administrar el líquido peritoneal de la quimioterapia hipertérmica pues más rápido y tiene un poco peor control de la hipertermia en este aspecto, ¿vale? Otra pega sería que emite más tóxicos a nivel ambiente y para el personal sanitario pues también supone algo más de riesgo, ¿vale? Lo bueno, pues que te permite al cirujano manipular las asas en el momento y que el paciente en la cabeza abdominal tenga una distribución de la quimioterapia pues mucho más uniforme, ¿vale? La técnica cerrada, pues por el contrario, tiene menos riesgo de contagio para el personal, aumenta la PIA, disminuye la disipación del calor, pero permite una peor exposición para el cirujano y por eso habitualmente es la que menos se hace. Y después de la cirugía llega el HIPEC. El HIPEC tiene dos componentes, la quimioterapia y la hipertermia, ¿vale? Dentro de la quimioterapia, como he dicho, pues bueno, el objetivo es eliminar todas esas trazas de tumores microscópicos que se escapan al ojo del cirujano y que se da por hecho que hay en estos enfermos. Y como ventajas, pues la quimioterapia intraperitoneal permite concentraciones mucho más altas con menos toxicidades, entre 20 a 400 veces mayores que la quimioterapia por vía convencional sistémica. Este quimioterápico tiene que ser una quimioterapia que produzca una toxicidad directa, porque los esquemas de tratamiento habitualmente son o de 30 minutos, o de 60 minutos, o de 90 minutos, y es tiempo insuficiente para que este quimioterápico se metabolice y produzca toxicidad a través de metabolitos, entonces tiene que tener un efecto citotóxico directo. El fármaco ideal sería ese, que se absorbe muy poco, permite dosis muy altas, es termoestable y hace sinergia con la hipertermia, y aquel que el poco que se absorba pues se elimine de una forma rápida, ¿vale? Dentro de estos, los que más se usan son estos que tenéis aquí, la mitomicina C y los platinos, y dentro de ellos, sobre todo, la mitomicina C, que es el que usamos en este centro, ¿vale? Dentro de la hipertermia, que es la otra parte, hay que saber que hace un efecto sinérgico junto con la quimioterapia. La quimioterapia por sí sola, en los ensayos se ve con animales, se ha visto que penetra en torno a unos 2 milímetros en el espesor del peritoneo y de los tejidos, pues si esto se asocia con la hipertermia, ese aumento de penetración va de los 2 milímetros a los 5, ¿vale? La hipertermia por sí sola también produce un efecto citotóxico y tóxico directo sobre las células tumorales, alterando el citoesqueleto y desnaturalizando las proteínas de su membrana. Se ha visto que hay una relación directa de que a mayor temperatura, mayor beneficio. Lo que pasa es que, claro, también hay tejido sano del paciente, que es el que te va a limitar la temperatura a la cual puedes darlo. Habitualmente, el tejido más termosensible del paciente es la serosa intestinal, que suele tener una tolerancia de en torno a 43 grados, por eso como máximo se usan temperaturas de 43. Se ha visto también que cada vez que disminuyes un grado de temperatura, la eficacia puede bajar en torno a un 10% y, como he dicho antes, la temperatura depende un poco del esquema de tratamiento de la duración. Pues si son esquemas de 90 minutos, eso pone a 41 grados y luego pues 30 minutos para compensarlo 43, o si son 60, pues si son 90, pues 41, ¿vale? De resultados, pues bueno, hay un montón de resultados y de estudios que avalan la eficacia de la cirugía citorreductora y el HIPEC versus únicamente la quimioterapia sistémica, que es lo que se usaba convencionalmente, ¿vale? Con unos resultados, pues bueno, de una supervivencia global en meses de media de unos 33 meses, con un 86% al primer año, ¿vale?
Son muchos estudios. Es verdad que los estudios son muy heterogéneos porque hay algunos que tienen criterios de exclusión mucho más estrictos que otros. Unos evalúan PCIs muy dispares entre unos pacientes y otros y a partir de eso se han también desarrollado metaanálisis para revisar realmente la eficacia de este tratamiento, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de los metaanálisis. Aquí se pone otra vez de manifiesto la importancia del PCI como dato pronóstico. PCIs por encima de 20, supervivencia a los 5 años prácticamente del 0%. Y luego, pues ahí tenéis un resumen un poco de los esquemas de quimioterapia sistémica convencional que se suelen dar en nuestros pacientes sin opción curativa o en lugar del HIPEC y la cirugía citorreductora, que tienen tasas de supervivencia medias pues en torno al 18%, un poco en los mejores de los casos, y cómo después de hacer la cirugía citorreductora y el HIPEC, pues incluso a los 2 años el 40% o algo más del 40% tienen tasas de supervivencia o del 20% a los 5 años, ¿vale? Dentro de estos estudios, luego hay otros que lo que hacen es comparar, bueno, este también compara lo mismo, este es un estudio holandés que compara la supervivencia con cirugía citorreductora y HIPEC versus la quimioterapia convencional, ¿vale? En este caso es un ensayo clínico aleatorizado, es uno de los que mayor impacto tuvo en su tiempo, también con pacientes de origen colorectal como el origen de la carcinomatosis y, bueno, pues ahí tenéis un poco los datos sobre a los 2 años el 45% versus el 16% o a los 5 años el 36% versus el 7%, ¿vale? Con el tratamiento combinado de cirugía citorreductora y HIPEC. Luego ya se empezó a evaluar realmente la eficacia del HIPEC asociado a la cirugía citorreductora. Es decir, ya tenemos seguro que es mejor este tratamiento que la quimioterapia, pero querían ver ahora en los estudios que se están empezando a investigar sobre la utilidad real de dar el HIPEC aparte de la cirugía. En este consenso de Chicago, pues bueno, se estableció que sí que había diferencias significativas, que veremos que luego hay otros estudios en los que no se establecen, entre darle al paciente cirugía citorreductora y HIPEC 41,6 meses versus solamente cirugía citorreductora, que fueron 32 meses. Y aquí llega uno de los estudios más importantes que ha habido, que también es un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado, que compara cirugía citorreductora y HIPEC versus únicamente cirugía citorreductora. Es el estudio que se llama el PRODIGE 7, es un ensayo clínico en fase 3 y aquí lo que dice es lo contrario. Aquí de repente se ve que no hay diferencias estadísticamente significativas entre la supervivencia usando el HIPEC o no usándolo, después de usar la cirugía citorreductora, ¿vale? Con el HIPEC 41,7 meses de media y sin el HIPEC 41,2 meses. Hay diferencia, pero no es estadísticamente significativa. Hay un subgrupo de pacientes, aquellos que tienen un PCI entre el 11 y el 15, en el que también se vio que hay diferencias más acusadas que 41,7 versus 41,2, pero tampoco llegan a tener una P estadísticamente significativa, ¿vale? Por tanto, este estudio que dice pues que la piedra angular de tratamiento de la carcinomatosis peritoneal en el cáncer de colon debería ser la cirugía citorreductora y luego pues el papel del HIPEC sí que se ve que tiene algún beneficio, lo que pasa que no ha salido estadísticamente significativo. ¿Cuál es la pega? Pues la pega es que este estudio usó un protocolo de HIPEC que se usaba más antes que el de ahora. Entonces, ellos lo que usan, en vez de la mitomicina C, usan el oxaliplatino y en vez de usarlo durante 60 minutos, que es el protocolo más habitual, lo usan únicamente durante 30 minutos. Entonces, pues puede que sea uno de los datos por el cual este estudio no haya tenido resultados tan prometedores como en principio se presuponía, ¿vale? Hay otros estudios, como por ejemplo el COLOPEC, otro ensayo clínico multicéntrico aleatorizado, que aquí ya lo que se intenta estudiar es incluso el uso profiláctico del HIPEC en pacientes que tienen mucho riesgo de desarrollar carcinomatosis peritoneal. Estos pacientes, pues sobre todo en tumores colorectales T4 o tumores que están perforados. Aquí se vio que efectivamente tampoco había beneficio, pero ya de una manera profiláctica, de usar el HIPEC. Nuevamente se volvió a usar con el oxaliplatino en vez de con la mitomicina C, pero bueno, al final la supervivencia solo se midió a los 18 meses, es de 80,9 en uno de los grupos y 76,2, no estadísticamente significativa. Se supone que este estudio van a seguir haciéndole un seguimiento a lo largo de los años para ver si a lo mejor a los 18 meses no ha sido estadísticamente significativo, pero después, con un seguimiento posterior, sí que se ve que hay alguna diferencia importante. Otras guías, muchas, aquí os he puesto dos, por ejemplo, sí que avalan y recomiendan el uso de la cirugía citorreductora y el HIPEC como tratamiento estandarizado en la carcinomatosis peritoneal del cáncer colorectal, siempre y cuando el paciente pues, cumpla los criterios de inclusión que hemos mencionado especialmente, ¿vale? Y un poco como conclusiones, pues bueno, saber que la cirugía citorreductora y el HIPEC, como he dicho, es un poco el tratamiento estándar en este tipo de pacientes, que hay que seleccionarlos muy bien. Se ha visto que la cirugía citorreductora y el HIPEC aporta beneficio con respecto a la quimioterapia únicamente sola. El papel del HIPEC está un poco más en entredicho, aunque parece que sí que tiene beneficio, especialmente en grupos en los que tienen un PCI entre 10 y 15, ¿no? Aún así, la piedra angular del tratamiento debería ser la cirugía citorreductora, o parece que se enfoca más por la cirugía citorreductora que por la parte del HIPEC, ¿vale? Y eso sería todo.
¿Alguna pregunta, algún comentario? Tengo una duda. De las complicaciones más frecuentes de estas cirugías, ¿qué las podemos encontrar? Como cualquier cirugía amplia con resecciones intestinales, lo más habitual, quitando colecciones postquirúrgicas o infecciones de la herida quirúrgica, complicaciones como atelectasias y demás que son ya médicas, pero derivadas del procedimiento quirúrgico, las más habituales suelen ser las de discencias en el caso de que haya habido una anastomosis intestinal. Sí. Sí. Hace como 15 o 20 años en Anderson había un cirujano oncológico que operaba la carcinomatosis peritoneal de la manera que tú has estado diciendo, intervenciones que duraban entre 6 y 10 horas. Los resultados no tenían nada que ver con lo que se hacía hasta la época esa de la quimioterapia. Y luego rescatabas uno, recordabas a uno que había rescatado y que solo se podía operar solamente, no se podía operar ninguno. Pero este consiguió unos resultados extraordinarios. La pega, además de las complicaciones, obviamente, de una cirugía tan agresiva, era la duración, que es que era tremenda. Él decía 6-10 horas de cirugía. Yo no sé cómo os demoráis aquí en ese tipo de cirugía. Bueno, depende mucho del paciente de la cantidad de enfermedad que tenga, de la carga tumoral que tenga. Porque hay pacientes que tienen un PCI más bajo y con hacer resecciones de esos implantes o alguna resección intestinal y luego dar la quimioterapia del HIPEC, que dura, en el esquema que tenemos aquí, dura 60 minutos. Posteriormente se procede al cierre del paciente, pues pueden ser intervenciones más cortas. Si ya es un paciente que tiene una afectación pélvica extensa, hay que hacer resecciones del recto o resecciones diafragmáticas o resecciones más agresivas, la cirugía se puede alargar. Sí. Depende mucho de la carga tumoral que tenga el paciente. Pues, enhorabuena, mucho la sesión. Gracias a nuestro